Madre mía, guanalocos, qué poca vergüenza tiene el Javier Jiménez que yo qué sé cuánto hace que no subo vídeo. No sé, hace meses, pero meses en plan, no sé si hace 6 o 7 o algo así. Creo que fue como a principio de año que subí el vídeo en el que, bueno, os contaba que tenía vida nueva, tenía un estudio nuevo. Ya me estáis viendo que el decorado, el entorno es totalmente distinto a lo que habéis visto en todo lo que viene detrás de este vídeo, ¿no? En todos los vídeos anteriores. A ver, os cuento un poco. ¿Por qué he estado inactivo en el canal? Pues se han juntado varias cosas, la verdad. Lo primero, obviamente, el cambio de entorno, ¿no? Ha requerido pues, bastante trabajo. O sea, pensad que el último vídeo os enseñaba cómo estaba esto, el sótano, que es donde yo trabajo, y lo viste lleno de telarañas. Había mucho trabajo, ¿no? Aparte no teníamos tampoco los muebles, había que comprarlos, había que montarlos. Y eso pues me llevó un tiempecillo. O sea, pude trabajar en el sótano bastante pronto porque yo la verdad que con poco me apaño, pero hasta que ha estado decente como para enseñarlo, pues ha pasado tiempo. Y eso ha sido uno de los motivos. El segundo es que a principios de año me contactó el medio taiwanés, el blog Toy People News. Es un blog bastante conocido en Taiwán, que habla de todo tipo de juguetes, no solo de Sofubi y Art Toys, sino también, pues yo qué sé, de juguetes de Bandai, de Gunpla, de cualquier cosa, ¿no? Hot Toys, lo que sea. Y ellos acaban de sacar, bueno, este año acaban de sacar una marca propia que se llama Sparkworks, y en la que ellos van a sacar figuras en colaboración con distintos artistas, van a tener tiradas exclusivas de artistas de todo el mundo, y me contactaban un poco para ver si podíamos colaborar. Yo siempre estoy abierto a ese tipo de colaboraciones, ¿no? Me encanta colaborar con gente de otros países, me encanta colaborar con otras marcas. Y claro, yo les mandé como un catálogo, ¿no? Que es el que ofrezco yo a las tiendas, a los distribuidores y tal. Y yo tenía ahí pues casi toda mi línea de Stick and Monsters, ¿no? Pero hubo una figura que no metí, que yo no sé, vosotros a lo mejor, los que solo me seguís aquí en YouTube, quizá no la conocéis porque creo que nunca la he enseñado en el canal. Pero tengo una figura en colaboración con mi amigo Mark Nagata de Max Toy Company, que la sacamos hace un par de años o así, no sé si fue en 2021 o 22. Resulta que, bueno, ya lo he contado en algunos vídeos, para mí esta persona, Mark Nagata, no solo es un gran artista, sino que también es una gran influencia y es pues una de las personas que desde el momento en que yo decidí, ya no os digo hacer toys, sino incluso lanzarme como diseñador de personajes, pues me tendió su mano y me enseñó pues los entresijos, ¿no? del mundillo del art toy y desarrollamos una gran amistad. Ese año en el que lanzamos esta figura de la que os estoy hablando, pues como que hacía 10 años que nos conocimos o algo así. Hicimos como una especie de show de aniversario de amistad y yo diseñé una figura que fue esculpida por Andrea Calleja en la que se representaban tanto su personaje estrella, insignia, el Kaiju Bison, que es una patata mutante, algunos lo conoceréis, otros no, os lo enseño en pantalla, y mi personaje, que doy por hecho que todos mis guanalocos lo conocen, que es Guananeko, el gato yokai, ¿vale? Entonces, bueno, la figura era bastante simpática, eran los dos personajes dándose ahí de madrazos, y esa figura, ya os digo, es una figura que tiene mucho trabajo de producción y de pintado, muchísimo. ¿Qué pasa? Que además, como es una figura que yo lancé como en colaboración con Max Toy, pues no estaba en mi catálogo, pero esta gente de Sparkworks pues la vieron en mis redes y por algún motivo les enamoró, ¿no? Entonces me respondieron, ignoraron completamente el catálogo de Stick and Monsters y me dijeron, queremos esta y queremos un montón. Entonces yo que soy así, hablé con Nagata y me dijo, venga, adelante, hazlo. ¿Qué pasa? Que era mucho trabajo, era muchísimo trabajo. Fueron meses de trabajo, de hecho. Lo que pasa que estoy muy contento con cómo quedó, ¿vale? La figura la estáis viendo en pantalla. Me gusta mucho el esquema de color, fue decisión tanto mía como de Sparkworks, que fuimos ahí viendo cómo jugábamos con los colores, y ellos también quedaron súper contentos con la figura. La verdad que estoy muy contento y muy emocionado de trabajar con ellos. Pero claro, había una particularidad y es que este proyecto, esta colaboración, era secreta. Por contrato no podía yo enseñar absolutamente nada hasta que no estuviera lista, ¿no? Entonces fueron unos meses en los que no pude enseñar, porque yo de normal cuando estoy trabajando en algo mío, en una tirada o lo que sea, voy enseñando el progreso, voy enseñando cómo lo pinto y tal, pero con esto no podía hacerlo, entonces no podía compartir nada, porque estaba al 100%, literal al 100% trabajando en este proyecto. Entonces, pues bueno, eso ha sido uno de los motivos también por los que no he podido subir vídeos. Sí que he ido subiendo contenido a redes y tal, pero ha sido también un poco mínimo, la verdad. ¿Qué más cosas? Pues como dediqué tanto tiempo a este proyecto, pues me di cuenta que había descuidado mi propia tienda, ¿no? Entonces tocó hacer una tirada
también tocó hacer, por cierto, la tirada de aniversario de Curi, el personaje que diseñó para Arctica Monster Chrysali, la artista chilena, que es súper talentosa. Y ya tocaba, era el aniversario de la figura. De hecho fue, creo que fue en junio o julio. Y recién en septiembre sacamos una tirada bastante... A mí me parece bastante bonita. Los colores estaban inspirados en una de sus ilustraciones. Y además justo es que ese colorway salía en el vídeo que hizo Kobisoft para el lanzamiento de Curi el año pasado. Y me acuerdo que la gente me decía, ¿este color cuándo sale? Y yo decía, pues no lo sé, la verdad. Y bueno, al final pues eso lo hemos sacado en septiembre y ha gustado bastante. Y claro, producir todas estas figuras más las temáticas de Halloween que saqué también a finales de septiembre ha sido una locura. Y bueno, recién estoy ahora ya respirando un poquito. Realmente no, porque tengo un montón de proyectos en los que estoy trabajando a la vez. Estoy trabajando en un libro ilustrado, estoy trabajando en varias colaboraciones con artistas que admiro, que me encantan y que son súper amigos, y bueno, preparando exposiciones ya de cara también al año que viene. En fin, una locura. Pero bueno, entre toda esta locura quiero ir sacando tiempo para vosotros, mis guanalocos, para ir pues, sacando vídeos nuevos. Bueno, aunque llevo mucho tiempo sin subir vídeos, allá por febrero, a final de febrero creo que fue, hicimos un vídeo en colaboración con el buen Cacho. Muchos sabréis quién es, coleccionista mexicano que vive en Japón, con el que ya hice un vídeo también el año pasado cuando estuve allí. Y bueno, fue un vídeo bastante emotivo porque llevó una de mis figuras, el animatrónico Naneko, a Goto-san para que lo pintase. Pues bueno, si no habéis visto el vídeo os invito a que lo veáis para que veáis cómo yo estaba, bueno, como un niño que no sabía ni qué decir. Y de todas formas, ya tengo esa animatrónica aquí en mi posesión, así que, bueno, quiero grabar también un vídeo para enseñároslo y para hablaros un poco pues, de cómo me sentí en ese momento, ¿no? en ese live. Pero en el vídeo que nos toca hoy lo que quiero hacer es enseñaros, pues eso, el estudio, quiero enseñaros mi sótano, mi lugar de trabajo, cómo está quedando. Ya os digo, todavía le queda trabajo, pero la idea es pues irlo enseñando ya así, ya poco a poco y enseñando conforme vayamos metiendo cosas nuevas. Ya tiene algo de decoración, ya es como bastante más acogedor. Pues bueno, acompañadme, guanalocos, vamos a ver cada rinconcito del estudio. Voy a explicaros donde haya cosas que explicar, porque en algunos pues realmente son solo juguetes. Esto sería una vista así un poco panorámica del estudio, del taller más bien, porque bueno... A ver, todavía hay margen de mejora, la verdad, pero bueno, si lo comparamos con donde estaba antes, pues yo creo que la mejora ya es bastante grande. Aquí estáis viendo, bueno, algunos juguetes que tengo de decoración, un Gunpla que a ver si lo monto. Aquí tengo también algunas de las insignias o medallas o como se llamen, badges se llaman en inglés, de algunos eventos a los que he asistido. Aquí tengo los Glow in the Dark. Tengo cajas donde, bueno, tengo blanks de mis figuras. Aquí podéis ver que hay algunos Sufuiman y alguna Curi que otra. Aquí tengo también algunas figuras mías, tengo incluso también de Max Toy, que bueno, esto ya veréis, es una figura bastante guay que hemos trabajado en conjunto y pronto voy a enseñar cómo la pinto. Más cositas, también veis juegos de mesa ahí a la izquierda. Más figuritas, aquí guardo figuras que están ya pintadas. Aquí en este armario también guardo cositas así a medio pintar o que haya terminado de pintar. Luego aquí en estos cajones tengo las cabeceras, tengo cosas para preparar paquetes. Aquí también tengo más cositas y papel para proteger los envíos, las guillotinas. Ahora tengo mucho espacio. Cositas, más herramientas, pistola de calor, otra máscara, un cortador de foam, mi aerógrafo, en fin. Más juguetes, tenemos por ejemplo el monstruo de Flatwoods de Dream Rocket. Aquí tenemos el oso mecha de Pico Pico, me encanta Pico Pico, ya lo sabéis. Aquí tenemos alguna cosita de Kitaro, tenemos llaveros de Ison de Max Toy. Bueno, aquí estáis viendo que ya tengo también expuestos algunos de los juguetes que he ido coleccionando a lo largo de los años. No son todos, pero bueno, son algunos. La verdad es que tampoco caben muchos más.
Aquí en este escritorio suelo ponerme a lijar figuras o a pintar o a hacer cosas, pues eso, que requieren que esté sentado muchas horas. Y normalmente me pongo ahí el iPad en ese atril para ver series. Aunque la verdad que las veo mientras pinto y no me entero de nada. Aquí tenemos algunas de las figuras que he ido yo sacando mías propias de Stick Up Monsters e incluso de Watari Dreams a lo largo de los años. Este es el rincón de la pintura, de lo que sería la aerografía. Aquí tengo un cajoncito con bastantes pinturas y material de pintura. Aquí, fijaos, tengo pues eso, útiles, herramientas, barnices, pintura, disolventes, máscaras, en fin, un montón de cosas para pintar. Y en el cajón de abajo, bueno, el cajón, en el armario de abajo, en la puerta de abajo, tengo mi bestia, mi compresor, aquí con piezas de repuesto para aerógrafo y tal. Y bueno, mucho mejor de lo que lo tenía en el piso. Aquí en esta esquinita y de forma totalmente provisional tengo lo que sería las herramientas para impresión 3D, las impresoras que están ahí detrás de esa caja llena de pegatinas para que no les dé la luz, y la máquina de curado, aquí es donde limpio resina y tal. No es lo ideal, ¿vale? Lo suyo es que tenga algún sistema de ventilación, pero bueno, todo se andará. Bueno, espero que os haya gustado este tour por el nuevo taller. Yo creo, la verdad que estoy muy contento, yo creo que el cambio ha sido bastante grande, ¿no? Es que, no sé, podéis comparar, podéis echar atrás en mi canal y ver cualquiera de los vídeos de años anteriores y veréis que trabajaba en un espacio muy reducido y ahora ya, pues bueno, pues gracias al cielo tengo bastante espacio. De hecho, la colaboración que hice con Sparkworks, yo creo que no hubiera podido hacerla en el piso por temas de logística y de espacio. O sea, tantas figuras hubiera sido muy difícil trabajarla en un estudio tan pequeñito. Y hasta aquí llegamos, chicos. Ya me voy a despedir, pero no sin antes comentaros una cosa, y es que yo no sé vosotros, pero yo os he echado mucho de menos. He echado de menos YouTube, porque realmente me doy cuenta de que YouTube es, creo que el canal, digamos, de redes sociales donde más interacción tengo con vosotros, donde más comentarios me dejáis, donde me hacéis más preguntas sobre mis personajes o comentarios sobre lo que os muestro, las figuras que os enseño, el proceso, me hacéis más preguntas, no sé, todo. Y a mí eso la verdad que me da un poco la vida, porque creo que lo he comentado en alguna ocasión, pero el trabajo de diseño en general, yo creo que cualquier diseñador que no trabaja en un estudio con más gente, digamos, pues es un trabajo un poco solitario, ¿no? Y al final pues estás tú ahí enfocado en tu proyecto, trabajando todo el día, y las pocas interacciones o las interacciones que tienes con la gente casi siempre son a través de las redes sociales, ¿no? Muchas veces pues también en eventos y tal, pero digamos de a diario, yo creo que las redes sociales son el medio, ¿no? Para interactuar un poco con la gente. Y no me gustaría perder ese canal, esa interacción con vosotros, si en algún momento, por lo que sea, tardo más en subir un nuevo vídeo, ¿no? Entonces quería comentaros que en Instagram estoy bastante más activo porque, joder, al final es mucho más fácil subir contenido a Instagram, que puedes subir una foto, puedes subir una story de lo que estás haciendo en el momento. Yo incluso subo muchas chorradas de mis colecciones personales, ¿no? De Pokémon, de Kitaro, de cualquier cosa que me guste, de Lego, yo qué sé. Entonces quería invitaros a los que no seáis seguidores de mi perfil en Instagram, que si queréis seguir viendo más contenido, me sigáis, ¿vale? Y ahí me podéis seguir preguntando lo que queráis sobre el lore de mis personajes, sobre cómo hago las cosas, sobre qué se viene, o me podéis incluso preguntar cuándo puñeta voy a subir un vídeo nuevo, ¿vale? Ahí tenéis un canal abierto en el que pues podéis interactuar y podemos seguir en contacto, ¿vale? Y poco más. Bueno, ya sabéis que me gusta mucho que me comentáis también en los vídeos de YouTube, ¿vale? Para saber que estáis ahí. Si tenéis algo que decir, si tenéis alguna pregunta, pues os leo. Si no, pues podéis decir, yo qué sé, Making Toys, ¿vale? Y yo sabré que estáis ahí, que habéis visto el vídeo y que probablemente estéis esperando el siguiente, ¿vale? Así que nada, no tardaré mucho en subirlo, lo prometo, ¿vale? Venga, lo prometo. Nos vemos. Adiós.